tal? Me llamo Isma, bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en la parte 3 del capítulo 64 del vídeo de noticias. Como veis nos estamos poniendo al día pero de forma hiper detallada. Ahora vamos a hablar de la miscelánea, ya sabéis, ese pupurri de noticias que no sé muy bien dónde clasificar. Vamos a repasar un par de misiones comerciales que ha realizado SpaceX en las últimas semanas. Y vamos a hablar de la actividad tripulada en el espacio. Así que venga, poneos cómodos que vamos a ello. Lift off. Vamos con el pupurri de noticias, digamos, inclasificables. Parece que Elon Musk está a punto de ser el perfil más seguido en Twitter, superando a Barack Obama, aunque no sé yo si eso tiene mucho mérito. Y vuelve a ser el hombre más rico del planeta después de que las acciones de Tesla se hayan recuperado algo en las últimas semanas. Eso ya tiene más mérito. No obstante, la aportación de SpaceX a la riqueza del magnate de origen sudafricano no hace sino aumentar. En 2022, la facturación de la compañía californiana se estima que superó los 4.500 millones de dólares, más de la mitad provenientes de los contratos de lanzamientos y unos 1.800 millones fruto del negocio de Starlink. Sin embargo, este 2023 la previsión es que triplique estos números, acercándose a los 12.000 millones de dólares de facturación, repartidos prácticamente al 50% entre las dos fuentes principales de ingresos de la compañía, los lanzamientos orbitales y Starlink. Y es que SpaceX ha cambiado mucho, para bien generalmente, en los últimos años, lo cual hace que sea más atractiva para los que buscan, digamos, enriquecerse con malas artes. Así, Lockbit, una banda de ransomware que opera en gran medida en web oscura, Dark Web, publicó en su sitio web que habían obtenido más de 3.000 diseños propietarios de un contratista de SpaceX, los cuales amenazan con ponerlos a la venta en breve si no hay cierta contraprestación económica de los de Hawthorne. ¿Vosotros pagaríais? Hablando de temas turbios, Estados Unidos ha impedido a Emiratos Árabes Unidos que el rover Rashid 2 viaje a la Luna a bordo de la Chang'e 7 china. Parece que el rover emiratí contendría componentes estadounidenses que estarían protegidos por las leyes ITAR, lo que impediría que viajen a países considerados enemigos. La verdad es que es muy triste que la política afecte a la ciencia, la tecnología y la exploración espacial. Como sabéis, por aquí nos gusta repasar, aunque sea brevemente, lo más destacado que nos han proporcionado los telescopios espaciales Hubble y James Webb. El primero ha seguido estudiando los efectos de la colisión de la sonda DART sobre el asteroide Dimorphos. Estas observaciones han servido para afinar los cálculos sobre la cantidad de material expulsado por el impacto, que se estima en algo más de 1.000 toneladas. Por cierto, estudios basados en el análisis de ese material expulsado revelan que no hay trazas de moléculas de agua en el mismo. Por otro lado, el James Webb sigue maravillando a los científicos que auguran unos años dorados para la astronomía gracias a las aportaciones de esta espectacular máquina. Una de las imágenes más curiosas que nos ha proporcionado recientemente es la de una galaxia que aparece 3 veces en la misma captura debido al efecto de una colosal lente gravitacional. Ya no es que vea doble, ve triple. Alucinante. Por otro lado, también hemos visto una imagen de la estrella supermasiva WR124, situada a unos 15.000 años luz de nosotros, y que está a punto de convertirse en supernova, mientras expulsa grandes cantidades de masa al espacio. Hasta 10 veces la masa del Sol, ni más ni menos, es lo que se ve en la imagen. También ha descubierto que el exoplaneta gigante VHS 1256b, situado a 40 años luz de distancia, contiene enormes nubes compuestas de silicatos, al estilo de la arena terrestre. ¿Os suena Dune? También Venus y el Sol han sido noticias recientemente. Por un lado, parece que cada vez está más claro que nuestro planeta vecino tiene volcanes activos en su superficie. Y es que 2 imágenes de radar tomadas por la sonda Magallanes entre febrero y octubre de 1991 mostraban cambios en la morfología de una caldera volcánica de unos 2,2 kilómetros cuadrados, muy probablemente debido a una erupción volcánica. Resulta curioso que después de tantos años aún se sigan haciendo descubrimientos analizando datos históricos de sondas pasadas. Venus no suscita tanto interés como Marte, pero en el mundillo científico se está deseando poder enviar una sonda a su superficie. Para ello es necesario desarrollar una batería capaz de soportar los infernales 480 grados de temperatura a los que se encuentra su superficie. Por suerte, parece que la NASA está en ello, y habría conseguido probar un prototipo capaz de aguantar en esas condiciones más de 100 días. En cuanto al Sol, sigue deleitándonos con llamaradas de categoría X, las más poderosas, como esta que estáis viendo de categoría X 2.1, captada por la sonda Solar Dynamics Observatory, SDO, de la NASA. Hablando de sondas solares, el pasado 17 de marzo, la Parker Solar Probe realizó su 15ª aproximación al astro rey, llegando a acercarse a solo 8,5 millones de kilómetros. Recordad que Mercurio, el planeta más cercano, se encuentra a 54 millones de kilómetros.
Y vamos ahora con el carrusel. La sonda de la NASA IBEX, diseñada para estudiar el medio interestelar y la heliosfera, dejó de responder a los comandos el 18 de febrero y volvió a la vida el 2 de marzo. Ha resucitado. La sonda Juice, con destino a las lunas heladas de Júpiter, llega a la Guayana para el lanzamiento el 13 de abril a bordo de un Ariane 5. ¡Qué ganas de que despegue! El presupuesto de la NASA para el 2024 será de 27.200 millones de dólares, 1.800 más que este año. Se puede hacer mucha ciencia con eso. La NASA dice que para solucionar el problema de la basura espacial se necesitan láseres y cargueros espaciales. Y ensuciar menos no vale para no tener que limpiar después. Digo yo, la segunda etapa de un cohete chino CZ-2D reentró sobre Texas el 7 de marzo sin causar daños materiales o personales. Lo de los chinos con las etapas descontroladas es preocupante. El cazador de exoplanetas Cheops extiende su misión hasta el 2026. Otra nave exitosa que no deja de sorprendernos. Se detecta vitamina B3 y uracilo, una de las 4 bases nitrogenadas del ADN, en las muestras del asteroide Ryugu, ingredientes básicos para la vida en un asteroide de más de 4.000 millones de años de antigüedad. Parece que el misterioso cambio de velocidad del famoso objeto interestelar Oumuamua podría ser debido a la expulsión de hidrógeno de su interior. Duro golpe a las teorías sobre supuestas naves alienígenas. Sierra Space hace explotar uno de los módulos inflables que formarán parte de futuras estaciones espaciales para probar su resistencia. No solo explotan los cohetes. Una de las misiones destacadas de las últimas semanas fue el lanzamiento, el pasado 15 de marzo, de la cápsula Dragon 2 de carga C-209 a la Estación Espacial Internacional. Era el tercer vuelo del carguero después de las misiones CRS-22 y CRS-24, el 3 de junio del 2021 y el 21 de diciembre también del 2021. La primera etapa utilizada fue la B-1073, que volaba por séptima vez y cuya última misión fue el lanzamiento del satélite español Amazonas Nexus el pasado 7 de febrero. Como en todas las misiones a la ISS, la rampa utilizada fue la LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida. La cápsula llevaba a bordo unos 2.800 kilos de carga útil, repartida en unos 1.200 kilos de material para experimentos, unos 540 kilos de hardware para la estación, 910 kilos de suministros para la tripulación, 170 kilos de equipo para paseos espaciales y unos 530 kilos de demostradores tecnológicos militares que viajaban en el maletero de la Dragon. El lanzamiento nocturno se llevó a cabo sin incidencias y nos dejó unas fantásticas y coloridas imágenes de los gases de escape de la primera etapa durante el encendido de retorno de 3 motores. El objetivo de este encendido no era volver a tierra firme, sino de permitir la recuperación de la primera etapa más cerca de la costa, facilitando esta costosa operación, minimizando el riesgo y reduciendo el tiempo que las tripulaciones de los barcos de soporte deben pasar en alta mar. Por cierto, un detalle curioso es que Dock, la embarcación que se encargó de estas operaciones durante la misión, llevaba una tripulación completamente femenina. Tanto el aterrizaje de la primera etapa como la separación de la cápsula de la segunda etapa, así como la apertura del cono superior dejando al descubierto el mecanismo de acoplamiento a la estación, se llevaron a cabo con la suavidad habitual. Al día siguiente, tal y como estaba previsto, la cápsula atracaba de forma automática en el puerto frontal del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional, donde estará unos 30 días acoplada antes de volver a casa con un nuevo cargamento de materiales y experimentos. El 17 de marzo, durante un bonito atardecer en la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral, SpaceX se disponía a batir un nuevo récord, bastante espectacular, por cierto. Y es que la compañía de Elon Musk iba a lanzar la misión SES-18 y SES-19, solo 4 horas y 12 minutos después del lanzamiento de la misión Starlink 2-8 desde la costa oeste. La marca anterior, de 7 horas y 10 minutos, iba a quedar fulminada por este nuevo y espectacular registro, que ya veremos cuánto tiempo necesitan los de Hawthorne para superarlo. El objetivo, a todo esto, era poner en órbita de transferencia geoestacionaria 2 satélites de la compañía de telecomunicaciones luxemburguesa SES, fabricados por Northrop Grumman, de unos 3.500 kilos de peso cada uno. ¿Quién mejor que este cliente, el primero en confiar en SpaceX para lanzar sus satélites con una primera etapa reutilizada el 30 de marzo del 2017 para intentar batir otro récord? La elegida esta vez fue la primera etapa B-1069, que volaba por sexta vez e intentaría aterrizar de una pieza sobre la barcaza JRTI, Just Read the Instructions. Efectivamente, a la hora prevista, el Falcon 9 hacía rugir sus motores y ponía rumbo al espacio solo 4 horas y 12 minutos después de que lo hiciera su hermano desde Vandenberg, en una demostración de cadencia de lanzamiento digna de un gigante aeroespacial. La misión fue un completo éxito. Desde las fases iniciales del despegue, la separación de las 2 etapas, el encendido del motor de la segunda etapa o la eyección de las 2 mitades de la cofia, al siempre espectacular aterrizaje de la primera etapa en la barcaza en alta mar. A destacar también que pudimos ver el segundo encendido del motor de la segunda etapa, de casi 1 minuto de duración, para dejar a la misma en la órbita de transferencia geoestacionaria con un apogeo de casi 36.000 kilómetros, así como la liberación de ambos satélites, que pudimos ver con todo lujo de detalles, sobre todo el segundo. Para rematar esta interesante misión, comentar que SpaceX liberó unos días después unas imágenes espectaculares de la Tierra en su totalidad vista desde la segunda etapa, que son para verlas en bucle una y otra vez. Una maravilla.
Muchísima actividad humana en el espacio, o relacionada con el espacio, en las últimas semanas. Hay que destacar el lanzamiento de la misión Crew 6 y el retorno a casa de la Crew 5, ambas de SpaceX, con lo que se completa el relevo de la Expedición 68 en la Estación Espacial Internacional. Pero ya hablaremos de eso en el siguiente bloque. Hablando del laboratorio espacial, comentar que la nave Soyuz MS-23 llegó sin problemas a la estación el 26 de febrero y ya está lista para ser utilizada por los astronautas Prokopiev, Petelin y Rubio, en caso de ser necesario. Recordad que esta cápsula debía sustituir a la MS-22, que resultó dañada por supuestamente un micrometeorito y había sido declarada no apta para el vuelo por la Agencia Espacial Rusa. Y digo supuestamente porque Roscosmos no las tiene todas consigo. Tanto es así que estaría estudiando adelantar la vuelta a casa de la nueva cápsula, con los 3 tripulantes a bordo, e incluso estaría analizando opciones en caso de que el problema volviera a aparecer. Quizás finalmente los 3 astronautas no tengan que pasar un año en órbita. Mientras tanto, aunque el trabajo no se detiene, queda tiempo para disfrutar de magníficas vistas desde este privilegiado emplazamiento, como esta de las auroras boreales o esta del ciclón Freddy. Algo que también se está volviendo cada vez más usual es realizar maniobras para evitar posibles impactos contra restos de basura espacial, como por ejemplo los días 6 y 14 de marzo, en los que se encendieron los motores de la Progress 83 y la Soyuz MS-22, respectivamente, para realizar una maniobra evasiva. Aunque quedan unos 7 años, la NASA ya está planeando el desorbitado de la estación y va a asignar unos $1.000 millones para el diseño y fabricación de un remolcador que sea capaz de realizar esta tarea, y así no depender de las cápsulas rusas para ello. De hecho, ya para el año que viene, la Agencia Espacial Norteamericana asignará $180 millones con este objetivo. ¿Participará SpaceX? Por cierto, se han alzado voces en el sector que reclaman alargar la vida de la estación, o como mínimo estudiar la posibilidad de reciclar y reutilizar algunas partes de la misma. Veremos si estas propuestas tienen recorrido. Mientras tanto, la colaboración entre Rusia y Estados Unidos para compartir asientos entre las misiones de la Crew Dragon y la Soyuz sigue siendo correcta, y de hecho, ambas potencias han firmado acuerdos por los cuales en las misiones Crew 7 y Crew 8 viajarán astronautas rusos. Ni más ni menos que 5 misiones más está previsto que viajen a la Estación Espacial Internacional este mismo año. Aunque estaba prevista el mes que viene, en abril, la misión CFT de la cápsula Starliner, en la que por primera vez viajarán astronautas en la nueva nave tripulada de Boeing, se ha vuelto a retrasar hasta como mínimo junio para dar tiempo a los técnicos a completar todas las pruebas y comprobaciones de seguridad. Menuda racha. En mayo tenemos a la vista la segunda misión de Axiom Space, la X-2, en la que 2 turistas de Arabia Saudí y 2 estadounidenses, la comandante Peggy Whitson y el piloto John Schaffner, viajarán un par de semanas a la ISS. Después tendríamos las 2 misiones operacionales restantes este 2023, la rusa Soyuz MS-24, prevista para junio, y la Crew 7 de SpaceX, prevista para agosto. Finalmente, el pasado 14 de marzo se anunció que en noviembre Axiom Space llevará a cabo la misión AX-3, que será previsiblemente un calco de la AX-2 y que, recordemos, se llevan a cabo a bordo de cápsulas Crew Dragon de SpaceX. En la otra estación espacial que tiene en servicio el ser humano actualmente, la China, también tienen tiempo para disfrutar de imágenes espectaculares de la Tierra entre experimento y experimento. Uno de los experimentos más curiosos ha sido el de hacer por primera vez fuego en ese laboratorio. No sé si es muy buena idea, pero imagino que está todo controlado. Además de eso, durante las últimas semanas, la tripulación de la Shenzhou 15 ha llevado a cabo su segunda actividad extravehicular, aunque las autoridades chinas no han revelado detalles en cuanto a la duración o el propósito de la misma. China tiene previsto lanzar 2 misiones tripuladas más este año, la Shenzhou 16 y la Shenzhou 17, previstas para mayo y noviembre de este mismo año, y para las cuales el gigante asiático ya ha seleccionado las tripulaciones, aunque como es habitual, sus identidades solo se conocerán en una conferencia de prensa el día previo al lanzamiento. Hablando de selección de astronautas, Japón ha anunciado que ha seleccionado 2 candidatos más que pasarán a iniciar su entrenamiento en breve. Se trata de Ayu Yoneda, de 28 años, la más joven y la tercera de la historia en ser elegida por la JAXA, y Makoto Suwa, de 46 años de edad. Pasamos ahora a los planes de exploración humana en la Luna. Y ya que estábamos con China, comentar que recientemente han presentado detalles muy interesantes del programa lunar que debe llevar al primer ciudadano chino a la superficie de nuestro satélite. En ese sentido, hemos podido ver el diseño del nuevo cohete CZ-10, en torno al cual girará todo el programa y que, por razones obvias, ya ha sido bautizado como el Falcon Heavy chino. Tendrá unas prestaciones similares al SLS Block 1 de la NASA, pudiendo poner 27 toneladas en órbita de transferencia lunar. También se han presentado maquetas de la nave tripulada de nueva generación, la equivalente a la Orión, y el módulo lunar que será capaz de llevar 2 personas hasta la superficie de nuestro satélite. Todo esto, recordemos, se tiene que ver materializado en 2030, así que la NASA va a tener que darse prisa. Hablando de la NASA y nuestro satélite, como recordaréis, la misión Artemisa 1 fue todo un éxito, y tanto el SLS como la nave Orión, a pesar de que esta última perdió más material ablativo de su escudo térmico del previsto, funcionaron a la perfección.
En cuanto a la misión Artemisa 2, la etapa central del cohete SLS que debe impulsarla está prácticamente lista en la fábrica de Michoud, en Nueva Orleans, y el 3 de abril conoceremos los nombres de los 4 astronautas seleccionados para formar parte de la misma, en la que por primera vez en más de 50 años seres humanos orbitarán la Luna. Lo único que sabemos hasta el momento es que la conformarán 3 astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense. A pesar de estos avances, se ha confirmado que el programa va con cierto retraso. Así, Artemisa 2 estaría prevista para noviembre del 2024, mientras que Artemisa 3 pasaría a diciembre de 2025. En la práctica, esto significa que difícilmente despegará Artemisa 2 el año que viene y que para ver por primera vez en la historia a una mujer pisar la superficie de nuestro satélite, deberemos esperar hasta como mínimo 2026. A pesar de los retrasos, también Artemisa 3 sigue avanzando. En este sentido, la NASA ya está estudiando posibles lugares de aterrizaje en el polo sur lunar gracias a las imágenes de la sonda LRO, como el macizo Malapert, en el borde de la cuenca Aitken. Además, gracias a los datos recogidos por el Observatorio Sofía, se ha podido medir la concentración de agua en la zona. El resultado de los análisis es positivo, detectándose agua en zonas extensas, lo que serían buenas noticias para los futuros habitantes de una base lunar en el polo sur. Por otro lado, el pasado 15 de marzo, Axiom Space presentó en sociedad los trajes espaciales que usarán los astronautas del programa Artemisa en sus paseos por la superficie de nuestro satélite. El traje se llama AXEMO, Axiom Extravehicular Mobility, y está basado en el diseño de los trajes XEMO de la NASA presentados en 2019, cuyo desarrollo se abortó en favor de la iniciativa privada. Como curiosidad, comentar que los trajes serán propiedad de Axiom Space, y la NASA los alquilará cuando los necesite. No me quiero imaginar el precio por hora. Para cerrar este bloque, bajemos al espacio suborbital, ya que, por un lado, Virgin Galactic cada día está más cerca de reanudar su actividad, ya que se encuentra en las últimas fases de las pruebas de sus vehículos de nueva generación. Parece que el avión nodriza VMS EVE y el avión cohete VSS Unity podrían volver a la acción en el segundo trimestre de este mismo año. Por otro lado, la competencia de Richard Branson, Blue Origin, con su New Shepard, parece que ha dado por fin con la causa del fallo de la misión no tripulada NS-23. Al parecer, la fatiga estructural en la tobera del motor provocó la desalineación del empuje y la consecuente activación de la eyección de la cápsula, otro más que podría volver a la acción en los próximos meses. Hay que decir que no solo estas dos empresas privadas han puesto el foco en la actividad suborbital, también la NASA ha potenciado el programa SUB-C, Suborbital Crew, que ya no se centrará solo en el entrenamiento de astronautas, sino que se ampliará tanto a personal civil como a empresas. Pasemos ahora a repasar cómo ha ido el relevo de la Expedición 68 en la Estación Espacial Internacional. En las últimas semanas se ha producido el relevo de parte de la Expedición 68 de la Estación Espacial Internacional. La madrugada del 2 de marzo, después del aborto sucedido unos días antes, a poco más de 2 minutos del instante T-0, y debido a que no se podía garantizar que hubiera suficiente cantidad de TATEP, trietilaluminio, trietilborano, a bordo del cohete, se lanzó por fin con éxito la misión Crew 6. Esta vez, el fluido utilizado para encender los motores Merlin 1D, provocando una combustión espontánea en contacto con el oxígeno, funcionó a la perfección. El lanzamiento se llevó a cabo desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida, a cargo de la primera etapa B-1078, que se estrenaba en esta misión, y de la cápsula C-206 Endeavour, que efectuaba su cuarta misión después de la Demo 2, la Crew 2 y la AX-1. La tripulación estaba formada por los astronautas de la NASA Stephen Bowen y Warren Hopburn, el astronauta emiratí Sultan Al-Neyadi, quien por cierto va a pasar el Ramadán en el espacio, y Andrew Fedeyev, de Roscosmos, todos ellos nuevos en esto de viajar en el espacio excepto el comandante Stephen Bowen, que visitaba por cuarta vez la estación y es el único en viajar en 2 misiones consecutivas del transbordador. El despegue transcurrió sin contratiempos destacables, incluyendo un nuevo aterrizaje con éxito en la barcaza JRTI. Tuvimos que esperar a la liberación de la cápsula para poder ver imágenes del interior de la cápsula con los astronautas, incluido el indispensable y tradicional indicador analógico de microgravedad, la mascota del programa de astronautas emiratí Suhail. Poco después pudimos ver el despliegue del cono frontal, dejando al descubierto el mecanismo de acoplamiento, con lo que el vehículo ponía rumbo de forma autónoma a su objetivo. Aunque llegaron con algo de retraso debido a un sensor defectuoso que indicaba que uno de los ganchos que la Crew Dragon Endeavour utiliza para agarrarse a la estación no se había desplegado correctamente, algo más de 24 horas después del lanzamiento, la C-206 se acoplaba con éxito al módulo Harmony del laboratorio espacial. Por unos días, 11 personas convivirían en esta icónica infraestructura. El 12 de marzo, los miembros de la misión Crew 5 amenizaban sanos y salvos a bordo de la cápsula Crew Dragon C-210 Endurance en las costas de Florida.
Nicole Mann y Josh Casada de la NASA, Koichi Wakata de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial JAXA y Ana Kikina de Roscosmos ya se recuperan en sus casas de los algo más de 5 meses de duro trabajo a bordo de la ISS en microgravedad. Muchas gracias por ver este vídeo. Bueno, ha sido denso este vídeo, ¿eh? Es que había mucho que explicar en estos temas. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado. Lo bueno es que ya nos hemos pulido 3 de las 4 partes del capítulo 64 del vídeo de noticias, así que solo queda una. Buscarla por el canal que ya debe estar por ahí subida, y si no lo está, lo estará en breve. Así que lo dicho, nos vemos por ahí. Adiós.